Esta es la única historia que nadie quiere contarte. Tienes un talento secreto, una habilidad que vale oro. Pero, ¿y si te dijera que estás eligiendo ser pobre? Este video te va a mostrar el precio de no hacer absolutamente nada. Conoce a Tito Ruiz, el artesano mexicano de San Miguel de Allende, cuyas manos estaban bendecidas con el don de crear piezas de talavera que harían llorar a un rey. Pero en lugar de riqueza, cosechó la miseria más dolorosa. ¿Por qué? La respuesta no es la mala suerte o la crisis, sino algo mucho más sombrío que está dentro de ti ahora. Te voy a revelar la tragedia sensorial de un potencial que se convirtió en cenizas, el momento exacto en que la pereza se volvió un cáncer que destrozó a su familia y su dignidad. Aguas. Presta atención, la escena impactante donde intenta vender el último vestigio de honra de su madre para comprar una medicina te va a hacer temblar. Si no quieres que tu vida acabe en ruinas por culpa de tu mañana, tienes que quedarte hasta el final para ver la revelación que forzó a este hombre a levantarse del polvo. Esta es la única vez que vas a ver la pereza con su rostro más aterrador. Antes de que sigamos desvelando lo que la inercia le robó a Tito, quiero saber de dónde me acompañas y si te conectas con este mensaje de alerta y esperanza. Escribe aquí en los comentarios el nombre de tu ciudad o país, ya sea en la vibrante Guanajuato o en cualquier rincón de nuestra América Latina. Tu presencia refuerza el poder de esta reflexión y de paso suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tito Ruiz, con sus 40 y pico, lucía la complexión física de un toro y el alma de una mariposa perezosa, prefiriendo el vuelo ligero y la inacción al peso del esfuerzo diario. Vivía en San Miguel de Allende, un pueblo mágico donde la belleza colonial y el oficio manual se encontraban en cada esquina barroca, y donde el aroma dulce y embriagante del agave cocido para el mezcal o tequila flotaba en el aire caliente del mediodía, evocando la promesa de una cosecha que él nunca se daba el trabajo de plantar. Era un contraste doloroso. El vibrante pulsar de la vida artística de la ciudad, con sus turistas y talleres abiertos, solo resaltaba el polvo y el silencio espectral que habitaban la tienda-taller de Tito, un lugar donde el arte había muerto de inanición bajo gruesas capas de negligencia. La herencia que había recibido de su padre no era solo el don de moldear la cerámica de Talavera, con sus esmaltes vibrantes y diseños detallados, sino también un pequeño y bien equipado estudio, donde la luz del sol de la mañana, en lugar de inspirar, solo iluminaba la tragedia del potencial desperdiciado. Su día no comenzaba con el ruido de la lijadora o el calor del horno de cerámica, sino con un demorado y culpable despertar, arrullado por las promesas vacías que susurraba al techo de tejas rojas, jurándose a sí mismo: mañana sí, mañana empiezo a hacer la pieza que va a cambiar todo. Sin embargo, el sol de Guanajuato, fuerte y claro, que se colaba por la puerta entreabierta, lo encontraba casi siempre en la misma posición, con una taza de café de olla tibio en las manos y la mente navegando en fantasías de éxito repentino que prescindían de la dura y honrada chamba que sostenía a la comunidad a su alrededor. Él era el maestro no practicante, el atleta jubilado antes de la primera carrera, y la ironía de su talento inexplorado era una herida abierta para todos los que lo conocían, un talento que usaba como escudo contra el trabajo, diciendo que la inspiración, el arte verdadero, no podía ser apurada ni forzada por la vulgaridad de la necesidad. La humillación sutil, esa que corroe la dignidad como la sal disuelve la roca, venía de pequeños gestos que él fingía no notar, pero que lo marcaban profundamente, como el pan dulce que venía de la panadería de don Carlos, anotado en un cuadernito, y las pocas monedas que Javier, su sobrino adolescente, ponía silenciosamente sobre la mesa, fruto de cachuelos honestos y agotadores como Bolero, Lustrabotas,
en la plaza principal, lejos de las miradas de la familia. Javier, con sus ojos oscuros y graves, era el espejo de la esperanza y, paradójicamente, la mayor víctima de la inercia de Tito, pues el chico admiraba al tío, padre, en el contexto emocional, veía el brillo del talento dormido en cada pincel guardado, pero al mismo tiempo absorbía la lección silenciosa y destructiva de que el potencial, cuando no se usa, se convierte en una carga y una vergüenza, un fantasma que atormenta el presente en lugar de construir el futuro. Tito justificaba su inactividad con una filosofía de vida barata y perezosa, afirmando que la búsqueda del confort material era una trampa, un desapego forzado que él llamaba sabiduría, pero que, en realidad, era solo el miedo cobarde al fracaso y el pavor a la disciplina. Decía, con una sonrisa amplia y falsa, que la suerte vendría, que solo estaba esperando el momento cósmico para que su arte fuera debidamente reconocido y el dinero lloviera, ignorando el dicho local que reza que la suerte favorece a la mente preparada y a las manos ocupadas. Este falso misticismo era su droga, la excusa perfecta para el ocio que lo consumía, transformando el potencial en veneno y la esperanza en una telaraña que lo aprisionaba a él y a quienes dependían de él. La rutina de Tito era un círculo vicioso de intenciones e inacciones. Pasaba horas en el portal, la galería exterior, observando a la gente de la comunidad, sus vecinos que, sudados y con la piel marcada por el sol, regresaban a casa con la dignidad del trabajo realizado estampada en sus rostros, mientras él solo sentía el peso del tiempo sobre sus hombros, un peso invisible para los demás, pero aplastante para su autoconciencia. Veía a doña Elena, la vecina más anciana y respetada de la calle, una mujer de fibra y trabajo duro, que lo observaba desde su ventana con una mirada que mezclaba pena y una decepción silenciosa, una mirada que era más dura y cortante que 1000 sermones, pues era el reflejo del juicio honesto e implacable de la comunidad. La pequeña casa de Tito, antes un hogar acogedor, se transformaba lentamente en un mausoleo de promesas incumplidas, donde la falta de mantenimiento y el desorden eran las testigos silenciosas de su deterioro espiritual. La humedad agrietaba la pintura de la pared, el polvo cubría los pocos muebles y el olor a moho se mezclaba con el aroma a chile seco y canela que venía de la casa vecina, recordándole el contraste entre la vida que palpitaba y la vida que languidecía. La ironía era que, a pocos metros de distancia, los niños jugaban a la pelota en la calle de adoquines, llenos de energía y futuro, mientras Tito se hundía en su sillón, prisionero de un presente estancado y sin propósito, esperando por un mañana que nunca llegaba si él no iba a buscarlo. El único vestigio de su talento estaba en la esquina de su taller, un horno de cerámica sucio, con herramientas perfectamente organizadas por su padre, un maestro que había muerto con el orgullo del trabajo honesto y bien hecho. Tito ocasionalmente tocaba la arcilla fría, sintiendo la textura áspera y el peso inerte del material que debería estar transformando en belleza y sustento. Era un toque rápido, casi un lamento. Un reconocimiento instantáneo y doloroso de que el problema no estaba en la falta de medios o de talento, sino en la falla catastrófica de la voluntad. Su mayor creación, hasta ese momento, era la perfecta excusa para la inacción, una obra maestra de autoengaño que amenazaba con tragarse a todos los que lo amaban. El calor sofocante de la tarde en San Miguel de Allende, que debería ser un incentivo para el trabajo, solo parecía derretir la voluntad de Tito, pero fue el frío de la noche, y no el sol, lo que trajo el incidente incitante que sacudiría su mundo. En la esquina del pequeño patio yacía la planta de agave azul, un regalo de su padre, que era el único bien que generaba un pequeño e irregular sustento para la familia.
un resquicio de la dignidad que el viejo Ruiz insistía en preservar. Era un símbolo de resistencia y paciencia, pero la negligencia crónica de Tito, la falta de agua y de cuidado, finalmente cobró su precio. La planta, que debería estar fuerte y robusta, comenzó a mostrar signos de enfermedad. Sus hojas robustas perdían el color y la vida, y el olor dulce y saludable de la savia fue sustituido por una nota amarga y enfermiza, un olor a potencial en putrefacción que se extendía por la casa. Tito vio la planta marchitarse, pero, como en todo en su vida, ignoró las señales de alerta, prometiéndose a sí mismo que mañana buscaría al especialista o compraría el remedio correcto, posponiendo el cuidado con la misma facilidad con que posponía su propia vocación. La planta era su último sustento, lo que lo ligaba a la tierra y al trabajo, y verla morir lentamente era como asistir a la degradación de su propia alma, pero el peso de la inercia era mayor que el dolor de la pérdida. Se convenció de que la naturaleza se curaría, que la planta se recuperaría milagrosamente sin su intervención, una fe ciega y perezosa que siempre lo protegía del peso de la responsabilidad, pero que ahora lo confrontaba con la realidad fría e irrefutable de la consecuencia. El punto de no retorno llegó cuando el pequeño Javier, el sobrino que era su futuro y su conciencia, se enfermó. Una fiebre alta y persistente que lo mantuvo en cama, gimiendo de dolor y pidiendo una ayuda que Tito no tenía cómo proveer. La condición del chico, causada por una infección sencilla, requería un antibiótico caro, un frasco pequeño que costaba el equivalente a meses de ahorro en cachuelos de bolero, un precio que Tito se dio cuenta, con un choque helado en el alma, que era totalmente incapaz de pagar. La inercia, que hasta entonces había sido solo una inconveniencia y una vergüenza, se había convertido ahora en una amenaza de vida o muerte, y la falta de dinero, antes un detalle, se transformó en una montaña infranqueable que separaba a su hijo, sobrino al que criaba como hijo, de la cura y la salud. Corrió al taller, el lugar que simbolizaba su fracaso, no para trabajar, sino para buscar algo de valor, cualquier cosa que pudiera ser vendida o cambiada rápidamente, revolviendo cajones y estantes en una búsqueda frenética y desesperada. Encontró un par de aretes de plata antiguos, herencia de su madre, piezas que juró guardar, pero que ahora parecían la única salida inmediata al problema. Un intercambio fácil y doloroso que revelaba la profundidad de su desesperación y la escasez de sus recursos. Vender las joyas era un acto de traición a la memoria de la madre, pero el sonido de la tos de Javier lo impulsaba, una urgencia que rasgaba el velo de su pereza y lo confrontaba con la verdad. Había desperdiciado todo y ahora solo le quedaba la memoria para negociar. La fuerza opositora, la inercia del tiempo y el peso de las deudas, se materializó en la mirada de don Carlos, el panadero, que rehusó la joya como pago, diciendo con la voz baja y triste: «Tito, este no es un objeto de valor. Lo que yo necesito es tu trabajo. Tu crédito se acabó aquí. Necesito que el dinero sea real, así como la enfermedad de tu hijo es real». La negativa no fue por maldad, sino por una honestidad que dolió más que una bofetada, pues desnudaba a Tito y revelaba su total falta de credibilidad en la comunidad, la desconfianza silenciosa que había construido a lo largo de los años con promesas rotas y proyectos abandonados, un capital social que había drenado hasta la última gota. La humillación de la negativa fue amplificada por el sonido distante de los mariachis, un contraste cruel entre la alegría y la celebración de la vida que se vivía en la plaza y la miseria de su propia existencia. Tito se sintió pequeño, expuesto y desprovisto de todo su encanto y de sus excusas, dándose cuenta de que su pereza no era solo una falla personal, sino un acto de irresponsabilidad social que afectaba a todos a su alrededor.
Se había acostumbrado a vivir al margen, a ser el pobre artista que esperaba por la inspiración, pero la enfermedad de Javier había transformado su pasividad en un crimen imperdonable, una sentencia de muerte impuesta por su propia inacción. En casa, la fiebre de Javier subía, y Tito, desesperado, buscó a don Roberto, un usurero local, prometiéndole el horno de cerámica de su padre como garantía de un préstamo rápido y usurario. Don Roberto, un hombre de pocas palabras, miró el horno, las manos de Tito, y dijo: «No me interesa tu garantía, Tito, me interesa tu voluntad. Un horno de cerámica solo tiene valor si está caliente. No tienes voluntad, no tienes crédito y no tienes nada que ofrecerme más que tu ruina». La negativa final fue el golpe de gracia, la prueba de que su inercia había corroído no solo su patrimonio material, sino su propia capacidad de ser ayudado, dejándolo desnudo e indefenso ante la necesidad urgente y real de su hijo enfermo. El incidente incitante terminó con Tito sentado en la orilla de la cama de Javier, sosteniendo la mano caliente del chico, mientras las lágrimas rodaban por su rostro, no por autocompasión, sino por una percepción abrumadora y terrible. Había fallado. No tenía nada, no había ahorrado nada, y todo por culpa de una única y destructiva elección, la de no hacer nada. Miró al techo, implorando una solución mágica, pero el único sonido que escuchó fue el lamento del hijo y el silencio del taller abandonado, y la única verdad que lo golpeó fue que el mañana de su inacción se había transformado en el hoy de su ruina. ¿Qué haría ahora, sabiendo que la vida de su hijo dependía de un dinero que debería haber ganado hace meses? Desesperado y sin un centavo, Tito intentó la primera de sus soluciones rápidas y fallidas. Se dirigió a la plaza principal, donde los turistas se agolpaban, esperando vender la historia de su hijo enfermo para conmover la generosidad de algún extranjero. Se colocó al lado de la imponente parroquia de San Miguel Arcángel, usando sus manos, las mismas manos talentosas que deberían estar moldeando arcilla, para extender un jarrito de limosna, sintiendo la vergüenza cortar su piel como vidrios rotos, mientras la mirada fría y apresurada de los transeúntes lo ignoraba como si fuera solo uno más de los muchos fantasmas que rondaban la ciudad. La humillación no vino de la negativa del dinero, sino del silencio ensordecedor que su súplica encontró, una prueba de que la dignidad no se pierde solo en la pobreza, sino en la actitud de mendigar lo que se puede conquistar con esfuerzo honesto. Su segundo paso fue buscar a un viejo amigo, Pedro, un próspero dueño de galería de arte que había insistido por años para que Tito produjera piezas para él. Tito, con la voz ahogada y la mirada baja, imploró por un adelanto, prometiendo que, tan pronto como Javier se curara, produciría la mejor talavera que la ciudad jamás había visto, una promesa que sonaba hueca y vacía incluso para sus propios oídos. Pedro, con la tristeza estampada en el rostro, no le dio dinero, pero le ofreció trabajo, diciendo: «Tito, yo te doy la arcilla, te doy el horno y te doy el tiempo, pero lo que necesitas es la voluntad. No puedo pagar por una chamba que aún es solo una mentira en tu boca». La negativa de Pedro lo llevó a un callejón oscuro de autocompasión, donde se sentó bajo la sombra de un muro agrietado, sintiendo el calor del sol en la nuca y el frío de la culpa en el pecho. Intentó justificarse, culpando a la falta de oportunidad, a la crisis económica y al destino, pero el rostro febril de Javier se superponía a todas sus excusas, forzándolo a confrontar la única verdad. El error estaba en él, en su inercia crónica que había transformado un talento en una carga y una vida en un desastre. El peso de la realidad era más aplastante que cualquier arcilla que pudiera moldear. Esta es la lección que la vida de Tito intentaba gritar. Nuestra voluntad es nuestro capital más precioso. Si crees que la disciplina es el nuevo talento y que todo lo que sucede tiene un motivo para despertarnos,
Cuenta en los comentarios tu reflexión. Comparte un pequeño aprendizaje que te hizo cambiar el rumbo de tu vida y así ayuda a construir una cadena de motivación. Se acordó del olor a tierra mojada, del sonido suave del torno de su padre girando y de la satisfacción de ver la forma emerger del caos de la arcilla. Una memoria que ahora le parecía un paraíso perdido e inalcanzable. La introspección era dolorosa, pues con cada recuerdo de su pasado prometedor sentía el presente hundirse más en el fango de la pobreza y la vergüenza, dándose cuenta de que la pereza no era descanso, sino la más insidiosa de las formas de autodestrucción, un robo silencioso de sí mismo. Con la cabeza baja, Tito caminó hasta la casa de doña Elena, la vecina, buscando la única cosa que sabía que ella no le negaría: una comida caliente para Javier. Doña Elena, sin decir una palabra, le entregó un plato de enchiladas guanajuatenses preparadas con cariño y picante, pero su mirada, profunda y sin juicio, dijo todo lo que necesitaba ser dicho. Tito, no te doy el pescado, te doy el honor de volver a casa con algo que es mío. Aún tienes tiempo para encontrar tu propia honra. La comida, el olor a tortillas frescas y el mole picante era un recordatorio vívido del trabajo honesto de la comunidad, el aroma del sustento ganado con el sudor de la frente, un contraste punzante con el olor a moho y estancamiento de su propia casa. Comió el plato, sintiendo el calor de las enchiladas y la frialdad de su propia ingratitud, dándose cuenta de que no era solo pobre de dinero, sino de actitud y de dignidad, un parásito de la bondad ajena. La siguiente prueba vino en la forma del propio Javier. Tito lo encontró en el patio, con la fiebre un poco más baja, pero con los ojos cansados y el cuerpo débil, intentando lustrar un par de botas viejas, un esfuerzo inhumano para un chico enfermo. El niño, con la inocencia y la crueldad de la juventud, dijo: «Tío, papá, si usted no tiene cómo conseguir la medicina, yo voy a intentar vender estas botas. Ya no podemos esperar más. Yo no soy como usted». Aquellas palabras, dichas sin rabia, pero con una resignación dolorosa, fueron el golpe más duro que Tito jamás había recibido, más cortante que cualquier rechazo o humillación. La constatación de que su hijo estaba internalizando la lección destructiva de su inercia, de que el chico, incluso enfermo, era forzado a compensar la falla paterna, rompió la última barrera de su autoengaño, exponiendo la herida más profunda de su fracaso como hombre y padre. Vio su reflejo en el rostro de Javier, un futuro de promesas rotas y talento desperdiciado, y sintió el peso de la herencia negativa que estaba dejando. No la pobreza de bienes, sino la pobreza de espíritu, la creencia de que la vida se vence esperando y no actuando. El miedo de que Javier se convirtiera en una versión más joven y más pobre de sí mismo lo golpeó como un rayo, forzándolo a levantarse y a huir de aquel patio, incapaz de encarar la verdad que su propio hijo le señalaba. Tito corrió sin rumbo por las calles de adoquines de San Miguel, el sonido de sus pasos resonando en el silencio de la noche que caía, sintiéndose perseguido no por la policía o por usureros, sino por el fantasma de su padre y por el peso de su propio nombre. Llegó al mirador de la ciudad, mirando las luces que se encendían, cada una representando una casa, una familia y una historia de lucha y chamba honesta, y se dio cuenta de que su casa era la única que estaba envuelta en tinieblas, no por la falta de luz eléctrica, sino por la oscuridad de su propia alma. La jornada de pruebas no fue una aventura épica, sino una secuencia de pequeñas derrotas y humillaciones, cada una sirviendo para despojar a Tito de sus excusas y de su falsa dignidad, dejándolo desnudo ante la realidad. Intentó vender sus pocos objetos de valor sentimental, pero descubrió que ni siquiera sus recuerdos tenían valor en el mercado,
pues el valor de un hombre es medido por su capacidad de crear, de construir y de contribuir, no por su historia. La escena final de su jornada de derrotas fue el regreso al taller, donde el polvo y el silencio eran sus únicos compañeros. Miró el horno frío, las herramientas limpias pero intocadas y el saco de arcilla, el material bruto que esperaba por sus manos hacía años. La arcilla seca y agrietada era el símbolo perfecto de su vida y de su potencial, resecados por la inacción, y supo, en ese momento, que no había más a dónde huir. El clímax llegó con el silencio. Tito estaba solo en su taller. El sol ya se había puesto y la oscuridad era interrumpida solo por la débil luz de una única lámpara colgada que creaba sombras largas y fantasmales, acentuando la sensación de abandono. No había más promesas que susurrar, ni mentiras que contar, ni joyas que vender. Había llegado al punto cero de su existencia, el lugar donde la inercia había consumido todo, dejando solo el vacío y la arcilla fría. El aire estaba denso y quieto, con el olor a moho y polvo, un aroma de muerte lenta que flotaba sobre el potencial no realizado. Se sentó en el viejo banco de madera de su padre, sintiendo la textura áspera y familiar bajo sus manos, y miró el saco de arcilla. Era su último recurso, no financiero, sino espiritual, el material que simbolizaba la dignidad del trabajo que había rechazado por tanto tiempo. El dolor de cabeza de Javier, la humillación de las negativas y la mirada de decepción de doña Elena, todo se condensó en un peso abrumador sobre su pecho, forzándolo a rendirse no al fracaso, sino a la verdad. En un momento de total desesperación y rendición, extendió la mano, no para buscar algo para vender, sino para tocar la arcilla fría e inerte. La sensación del material bajo sus dedos fue un choque sensorial, la memoria física de quién era y de lo que se había rehusado a hacer. La arcilla estaba fría, pero tenía vida, esperando solo el calor de sus manos para despertar, y sintió una ola de arrepentimiento tan fuerte que lo hizo encorvarse, las lágrimas cayendo y mezclándose con el polvo en el suelo. Aceptó la ruina, no como un destino, sino como la consecuencia inevitable de su inacción. La pereza no le había dado libertad, sino esclavitud. Y la pobreza extrema no era solo la falta de dinero, sino la falta de propósito y de voluntad. La revelación vino como un susurro en medio del silencio. La dignidad no está en el tamaño de la fortuna que se construye, sino en el acto de construir, en el sudor honesto y en el esfuerzo continuo. Con un gesto lento y deliberado, Tito tomó un trozo de arcilla, amasándolo en sus manos, sintiendo la resistencia del material, la memoria muscular de su padre guiando sus movimientos. No intentó crear una pieza de Talavera, una obra de arte grandiosa que le traería fama y dinero, pues sabía que el tiempo de las grandes promesas había acabado. Moldeó algo simple, humilde y funcional, un pequeño jarrón de barro, sin esmalte, sin arte, pero con la honestidad de la necesidad. El acto de moldear la arcilla fue su grito silencioso de superación, el momento en que la inercia fue finalmente rota. El jarrón era tosco, pero era real, la primera cosa que había creado en años, un símbolo de su aceptación de la realidad y de su decisión de empezar de cero con lo poco que le quedaba, sus manos y su voluntad. Su salvación no estaba en la suerte, sino en la chamba, en el acto de honrar el potencial que había enterrado por tanto tiempo. A la mañana siguiente, el sol de San Miguel de Allende encontró a Tito sucio de arcilla, exhausto, pero con un brillo de propósito en los ojos que había desaparecido hacía años. Salió del taller sosteniendo el pequeño jarrón de barro, el objeto funcional y humilde que era su primer acto de redención, el símbolo de su aceptación de que el trabajo no era una carga, sino su única puente hacia la dignidad y el sustento.
La consecuencia emocional no fue la riqueza repentina, sino la paz silenciosa de haber actuado, de haber elegido la responsabilidad en lugar de la pereza. No fue a la plaza de los turistas, sino al mercado local, el lugar donde la honestidad del trabajo manual era valorada. Con la voz baja, pero firme, vendió el pequeño jarrón a una vendedora de especias que necesitaba algo para guardar su chile seco. El dinero era poco, apenas lo suficiente para comprar el frasco de antibiótico para Javier, pero la sensación que Tito experimentó era más valiosa que cualquier fortuna. La dignidad de haber intercambiado su esfuerzo por algo esencial, de haber honrado su capacidad de crear. La escena del regreso al hogar no fue de triunfo, sino de humildad. Encontró a Javier aún febril, pero consciente. Tito le dio la medicina, no con la arrogancia de quien salvó el día, sino con el silencio de quien había aprendido la lección más dura de la vida. El chico miró la suciedad de arcilla en las manos de Tito y por primera vez en mucho tiempo vio no la promesa vacía, sino la acción concreta, la señal de que su padre estaba finalmente dispuesto a echarle ganas. La transformación de Tito no fue la de un hombre que se hizo rico de la noche a la mañana, sino la de un hombre que se volvió responsable y presente. La pobreza extrema no fue mágicamente resuelta, pero la pobreza de espíritu y la inercia fueron vencidas. Su rostro, antes marcado por la indolencia, ahora exhibía la nobleza del cansancio honesto, la belleza de la disciplina que nace de la necesidad y del amor. Entendió que la pereza no es descanso, sino autodestrucción, y que la verdadera riqueza de un ser humano está en el uso responsable de su potencial. La escena final es de Tito y Javier en el taller, no más un mausoleo, sino un estudio en actividad. Tito está trabajando en otra pieza simple pero funcional, y Javier, ya recuperado, está a su lado, lijando la base de un pequeño bote, con una sonrisa de esperanza en los labios y la certeza de que el futuro no se espera, sino que se construye, ladrillo por ladrillo, o mejor dicho, arcilla por arcilla. La luz del sol entra por la puerta, no para iluminar el polvo, sino para calentar el horno, el corazón y la voluntad. La moraleja de la historia es cristalina. El acto de posponer es un robo a sí mismo, y la inercia disfrazada de desapego es el motor más rápido para la ruina. Tito perdió casi todo, pero ganó la única cosa que importaba, su voluntad de empezar. ¿Y tú, qué han estado creando tus manos hoy? Si esta historia sobre la dura lección de la inercia tocó tu corazón y te inspiró a dar el primer paso hacia tu potencial, no guardes esta emoción para ti. Suscríbete para más historias que transforman y comparte este video con alguien especial que necesita cambiar el mañana por el hoy. Deja en los comentarios si crees, así como Tito aprendió, que la disciplina es el nuevo talento. Órale.